Un saludo a todos y bienvenidos a aquellos que nos estáis viendo por internet en este día. Como vimos la semana pasada, vamos a continuar hablando sobre la sanidad correcta. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la sanidad mental. Y para la introducción dice la palabra de Dios en Isaías 26, capítulo 3, dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Tenemos que recordar la esencia del ser humano, como dice Primera de Tesalonicenses 5, 17. Es un ser que tiene espíritu, alma y cuerpo. Por tanto, si queremos tener un estado saludable, necesitamos un balance y un equilibrio en estas tres áreas de nuestra vida, porque están interconectadas entre sí. Y recordar que la sanidad correcta empieza por la sanidad espiritual primero, porque esta afecta al alma, que es donde están las emociones, la voluntad, los pensamientos, y al cuerpo. Entonces, no tenemos que perder de vista lo que hablábamos la semana pasada, el trasfondo espiritual que tenemos las personas que estamos bajo esos 12 problemas fundamentales, atados por la oscuridad, por la cultura, por la tradición, en definitiva, porque estamos separados de Dios. Y si no recibimos sanidad de esto primero, por mucho que cuidemos el cuerpo, al final vamos a tener problemas. Hoy vamos a hablar, como he dicho, sobre la sanidad mental. ¿Cuáles son los pensamientos que me controlan? ¿Cuáles son los pensamientos que están grabados en mi cerebro? Entonces tenemos que recordar que un pensamiento, tanto positivo como negativo, produce un sentimiento, y ese sentimiento nos hace reaccionar y se transforma en una acción. Es decir, que por ejemplo, si alguien te dice: uy, qué guapa estás, y pues te vas a sentir bien, te vas a poner contenta y tu estima va a ser más alta, te dará más seguridad para poder relacionarte con los demás o hacer otras cosas que quizá por esa baja autoestima no podías. Entonces, es importante ver que hay muchas cosas grabadas en nuestra mente, en nuestro cerebro, incorrectamente, y no solo grabadas, sino grabadas desde que éramos niños, es decir, que tiene mucho tiempo. Entonces, todo lo que yo he visto, todo lo que pienso, todo lo que digo, todo lo que hago, afecta al cerebro, y no solo al cerebro, sino al cuerpo y al corazón. Entonces, por ejemplo, cuando nos enojamos, cuando insultamos, cuando maldecimos, cuando nos quejamos, es una influencia negativa que se graba y deforma, y hasta tal punto que afecta hasta las células de nuestro cuerpo. Entonces, esas células cambian y producen un ambiente tóxico que se prepara para la enfermedad, porque baja el sistema inmunitario. Y por eso dice la palabra de Dios en Proverbios 15:4: la lengua apacible es árbol de vida. Proverbios 12:18: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Proverbios 18:21: la muerte y la vida están en poder de la lengua, de lo que decimos, de lo que pensamos, de lo que está ahí. Entonces, que podamos entender la importancia que tiene las palabras que escuchamos, las palabras que decimos, y los pensamientos que nos gobiernan, porque eso penetra a nuestro cerebro, que tiene que ver o con el reino o con Dios y el reino de los cielos,
o con Satanás y el reino de las tinieblas. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que nosotros podamos ver esta bendición de poder bendecir, de poder pensar bien y crear un ambiente favorable. Hay una anécdota muy curiosa de los indígenas de las Islas Salomón, que cuando ellos quieren ganar más terreno a la selva, necesitan para cultivar, como hay muchos árboles, estos árboles son muy grandes, entonces ¿qué hacen? Rodean al árbol y empiezan a maldecirlo, empiezan a insultarlo, y después de un tiempo ese árbol se seca, se muere y se cae. Entonces, si un árbol, a través de insultar, de maldecir, se muere, ¿hasta qué punto nosotros tenemos un estado que estamos heridos, de forma que las palabras, los pensamientos están destruyendo? Por eso que podamos hoy, a través del mensaje, escuchar la voz de Dios, que podamos poder comprender la realidad, que podamos ver las cosas tal cual como son. Por eso, en segundo lugar, que nosotros veamos ahora qué consecuencias hay de las cosas que están grabadas y enraizadas incorrectamente en nuestra vida. Dios nos creó para que tuviéramos una buena relación con Él y con los demás, para que creciéramos con un ambiente saludable, es decir, un ambiente donde haya afecto, donde haya amor, donde haya aceptación, donde haya respeto, donde se valora a las personas, se respeta su singularidad. Es decir, somos personas únicas, diferentes, por tanto no tenemos que intentar ser otra persona, sino porque somos creados a imagen de Dios, pero nadie es igual que tú, nadie es igual que yo. Por eso, si las personas crecen en un ambiente así, van a tener seguridad, van a tener estabilidad y van a tener paz. Así que, padres, aquellos que estáis criando a los hijos, os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que podáis estar teniendo este ambiente familiar en vuestra casa, para que los hijos puedan tener la seguridad, la estabilidad y la paz. Entonces, dependiendo del ambiente que hemos crecido y las cosas que se han grabado incorrectamente, cuando somos adultos sale lo que estaba escondido, lo que estaba tapado, y sale como un problema espiritual, como un problema mental o emocional, y que también afecta a lo físico. Entonces, el rechazo, la falta de cariño, la soledad, la inseguridad, los temores, los miedos, el pánico, la desconfianza, la envidia, el odio, el resentimiento, los rencores, la injusticia, la incomprensión. Quiere decir, por causa de todas estas cosas que hemos experimentado, porque no hemos tenido un ambiente de esa manera, pues ha habido heridas, ha habido traumas, han habido abusos. Estas cosas nos derriban, estas cosas bloquean, paralizan, nos mueven, pero no solamente eso, sino que nos atan y por ello nos traen grandes pérdidas. Entonces, por causa de todas esas cosas, a fin de poder encontrar un poco de alivio por esas heridas y poder salir de la angustia, el dolor que sentimos de todo eso, de esas heridas que nos han producido, es que como consecuencia de eso vienen obsesiones, adicciones, complejos, manías. En un intento de poder ser también aceptados, amados, reconocidos, hay mucho desgaste para poder estar recibiendo el reconocimiento, la aceptación de los demás.
Y a veces, si no lo logramos, queremos vengarnos de aquellos que nos han herido y que nos han hecho daño. Y hoy quiero centrarme en 3 cosas que producen todas estas heridas: las obsesiones, las adicciones y los complejos. Una obsesión es un desorden donde la persona está dominada por una idea, por una cosa o por una persona, pero es una idea fija que es incapaz de controlar. Es decir, es un asedio, los pensamientos son asediados, cautivados, y todo eso produce mucha inquietud, mucha ansiedad, temor, y hace que podamos tener conductas repetitivas. Es que somos complicados, pero lo complicamos también. Hacemos problemas de lo que no son, y a veces queremos solucionar y queremos arreglar las circunstancias, queremos cambiar las circunstancias, y lo que necesitamos es cambiar nosotros para que las circunstancias puedan cambiar. Por eso os bendigo, porque podemos identificarnos. Todos tenemos una misma raíz, todos salimos de esa raíz y todos tenemos, en alguna manera, hemos sido heridos, hemos sido víctimas, hemos sido verdugos, y todos hay heridas, traumas que nos han afectado, y tú quizá te puedes identificar con alguna de estas cosas que hoy estoy compartiendo. Entonces, hay clase de obsesiones. Entonces, cuando viene esto, hay obsesión pues por la comida saludable. Es bueno comer bien, claro, pero cuando se convierte en una obsesión que te esclaviza y que te ata, cuando se convierte en una idea fija, entonces se convierte en una obsesión. Obsesión por el deporte. Claro que tenemos que hacer ejercicio, pero es continuamente como algo que si no, no puedes vivir. O por la limpieza, o por el orden. Todo tiene que estar en el sitio. Si algo no está en el sitio, viene la perturbación, la confusión. No es que tenemos que ser desordenados, pero hay que entender la diferencia de lo que me domina, que me impide estar en paz y relajado. Obsesión no solo por eso, por el orden, por el sexo, por acumular cosas que igual no valen para nada. Es decir, un hiperperfeccionismo, un trastorno que hay veces que se puede volver en un trastorno obsesivo compulsivo, que me hace y me impulsa a hacer eso continuamente para poder sentirme bien. Yo no soy médico, no soy psiquiatra, entonces no estoy tratando esto de manera científica, sino a través de todo este tiempo que llevo, no solo de creyentes, sino como pastores, llevamos a través de mi propia experiencia y a través de la experiencia de otros, de compartir y de estar en consejería, hemos podido entender y ver esta realidad para poder ayudar correctamente. Entonces, no solamente están las obsesiones, sino también viene adicciones. ¿Por qué? Porque quiero encontrar alivio, porque es ese problema que me está agobiando, es ese problema que me hace sufrir. Por tanto, necesito una recompensa, necesito sentirme bien. Y por esa razón viene la adicción, que es un descontrol y un autoengaño. Es decir, una dependencia de hacer cosas o de tomar sustancias que generalmente suelen ser nocivas, un abuso de consumir esos productos. Y esto esclaviza, esto destruye relaciones interpersonales, familiares, de pareja. Por eso se recurre en momentos de ansiedad y de estrés para un efecto de consolación, de salir de esa situación que yo no puedo superar. Clases de adicciones pueden ser en los juegos
Hoy se está hablando de la dependencia de los celulares, de internet, adicción al trabajo, a la pornografía, a la cirugía estética. Continuamente está bien que te puedas operar de algo, pero continuamente, si tú tienes 50, 60 años, no puedes aparentar tener 20, tienes que aceptar tu condición, aceptar la realidad, mejorar, pero cuando hay esta adicción de que es siempre más, más. Por eso nosotros tenemos que tener victoria y tenemos que poder identificar esto. Hay gente que le da por comprar, cuando tiene esta ansiedad, empieza a comprar compulsivamente cosas que ni siquiera le hacen falta. Y es una época de problemas mentales donde ha aumentado muchísimo, y no solamente eso, sino que hay clases de adicciones que llaman adicciones raras. De verdad, la gente hasta tal punto está adicta, por ejemplo, come piedras, o come arena, o come papel, incluso vidrio. Entonces, se arranca el pelo, ¿no? Y otros, ahora está de moda, siendo adultos, quieren ser como bebés. Entonces, no solo es un problema mental, está conectado con el problema espiritual. Así que os bendigo en el nombre de Jesucristo para que abramos los ojos espirituales y podamos ver esta realidad. Y la tercera cosa que quería comentar son los complejos. Pues yo creo que si hablamos con las personas, el que no tiene un complejo de una cosa, lo tiene de otra. Nadie está satisfecho. Entonces, cuando una persona, un complejo es cuando una persona está desconforme con algún aspecto o varios de su persona. Entonces, hay complejos que pueden ser físicos, pues porque soy bajita, porque soy muy alta, porque soy gorda, que si soy fea, que si tengo la nariz así. Y entonces esto te hace sufrir, pero también es un engaño, porque Satanás viene a disuadir y a deformar la verdad. Y trae complejos de inferioridad. Quiere decir que tu estima es muy baja y sientes que no eres capaz de hacer nada. Entonces te sientes débil, incapaz y que tú no vales, que los demás valen, pero que tú no vales. O por el contrario, hay complejos de superioridad. Quiere decir que es la misma causa, pero cambia la reacción. Es baja autoestima y yo tengo que protegerme aparentando que soy mejor que los demás. Entonces, ¿qué marca? ¿Quién marca el criterio, el estándar de lo que está bien, de lo que es bonito, de lo que es perfecto? ¿Quién lo marca? Pues lo marca la corriente del mundo. Y podemos ver que en cada época cambia estos estándares, estos criterios. Si vemos las pinturas de Goya y vemos la maja de Goya, podemos ver que está bien hermosa. Entonces, hoy en día no sería un buen criterio, pero por eso detrás de ahí está la corriente del pensamiento del mundo, donde la oscuridad está atando y dirigiendo a la gente. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, porque no tenemos que estar engañados por el mundo, por la oscuridad, ni por las palabras de nadie. El otro día vi la historia de una princesa persa del siglo XIX y me sorprendió, porque en su época fue una vanguardista, lideró el movimiento feminista allí en su país, fue la primera que empezó a vestirse occidentalmente, tuvo más casi de 200 pretendientes, algunos de ellos por el rechazo se suicidaron, y respetando su memoria y su imagen, si la veis, se os va todos los complejos, porque una mujer gordita, con bigote, con cara de hombre, y era el estándar de lo perfecto y de la mujer ideal. Entonces, vivir en esa época hoy serías, pues, Miss Mundo. Por eso, no estar engañados
por las mentiras del mundo, por las palabras de otras personas. En tercer lugar, ahora, nuestra identidad y nuestro valor. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el valor que tenemos? Dice Isaías 43, versículo 1, así dice el Señor, creador tuyo, oh, pon tu nombre, formador tuyo, no temas, porque yo te redimí. Yo, dice el Señor, te puse nombre, mío, mía eres tú. Así que tu identidad y tu valor tiene que estar primeramente de Dios que te ha creado. Isaías 43:4 dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Y dice, honorable, y te amé. El amor restaura. Dios nos da el valor y la estima para que podamos vernos como Dios nos ha creado. Y dice Juan 1:12 que a los que hemos recibido y creído en Cristo somos hijos de Dios. Por tanto, tu identidad, tu seguridad y tu valor no es lo que tú piensas, no es lo que otros piensan, no es lo que tú intentas hacer, es lo que Dios ha hecho por ti. Y Dios te ha formado, te ha creado y dice que le pertenecemos y que somos de gran valor. Así que te bendigo para que creas la verdad y para que niegues las palabras de maldición. Tenemos autoridad para creer y recibir las palabras de los demás o no. Y tenemos que tener la autoridad para creer primeramente y solo lo que Dios dice. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que podamos restaurar esa identidad. Restaura la forma original con que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, que nos ha dado autoridad. Entonces tenemos que salir de la deformación, del desequilibrio, del engaño, de las trampas, de las mentiras y reformar y renovar nuestras vidas para poder tener la verdadera paz y luego ver que todo lo que nos ha ocurrido, todas esas heridas, son parte de un proceso del plan de Dios para ti y para mí, para poder estar en el lugar que Dios quiere, para preparar tu corazón y para experimentar el poder del Evangelio. Por tanto, tenemos que salir ya del pasado. Tenemos que salir ya de las heridas del pasado, superando el hoy y preparando el futuro, mirando el futuro. Conclusión, la sanidad. Tengo que ver la raíz y el origen del problema y las heridas que tengo. Para poder recibir sanidad tengo que ver la raíz y las heridas que tengo, que me provocan ese sentimiento y que me hacen actuar de una manera incorrecta y donde estoy sufriendo. Por tanto, tomar la palabra de Dios como la verdad, como un pacto. No ver solo la realidad, no ver solo las circunstancias, sino lo que Dios dice. Claro que todos sentimos ansiedad, angustia, temor, pero hay un secreto para los que creen, hay un secreto para superar el hoy, para superar todo este ambiente. Y es que la palabra de Dios, nuestro cerebro, las palabras se han grabado. Y entonces, si tú piensas el negro, si eres negativa y piensas negro, 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 pues no quiero pensar negro, vete negro. Y cada vez piensas más. Hay que sustituir un pensamiento negativo, incorrecto, con otro. Y tenemos que sustituirlo con la palabra, que es la verdad, como dice Hebreos 4:12. Que la palabra de Dios es viva, es eficaz, y que es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo, el alma, el espíritu, y dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por tanto, te bendigo para que hoy recibas la gracia y el poder de Dios que es en Cristo Jesús. Acércate confiadamente al trono de la gracia, como dice Hebreos 4:15 y 16, que tenemos un gran sumo sacerdote
que puede compadecerse de nuestras debilidades, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Por tanto, hoy nosotros podemos acercarnos a ese trono de gracia para hallar el oportuno socorro. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Cuál es el agobio? ¿Cuál es la obsesión? ¿Cuál es la trampa? ¿Cuál es la mentira? ¿Cuál es el dolor? Es que tenemos ese trono que podemos acercar para poder recibir la ayuda adecuada a nuestra necesidad. Por tanto, recordar, solo Jesucristo subió la cruz por ti, por mí, y lo consumo todo. Por eso el Evangelio es todo lo que yo necesito para restaurar de raíz mi espíritu, mi área espiritual, emocional y física. Por eso, 2 Corintios 4, 5, dice que tenemos armas espirituales que Dios nos ha dado y que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Por tanto, ¿por qué? Porque tenemos que derribar fortalezas que se han levantado en tu mente como un castillo que es imposible, que no puedes derribar, y argumentos que piensas, que dices y que te dañan. Por eso que uses las armas que Dios nos ha dado, llevando cautivo, apresamos los pensamientos a la obediencia a Cristo, nuestro Señor, y por tanto, que cambiemos lo que se ha grabado incorrectamente, porque hay demasiada incredulidad, y esa incredulidad es como un suicidio que mata lentamente, quitándote la esperanza, deprimiéndote, comparándote y haciéndote sentir una cosa que no eres, porque si vivimos dependiendo de los prejuicios, de la opinión de los demás. Tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Filipenses 4, 7, 9. La paz de Dios dice que sobrepasa todo entendimiento. Dice que guardará nuestro corazón y nuestro pensamiento en Cristo Jesús. Os bendigo para que podamos estar experimentando esto. Y como hemos leído en Isaías 26, Él va a guardar en completa paz. Necesitamos la paz de Dios para que nuestra mente reciba sanidad. Necesitamos la paz de Dios para que nuestro corazón esté afirmado. Pero dice la palabra que guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Te bendigo para que perseveres en la palabra, que perseveres en Cristo, en la verdad. Estamos en una lucha espiritual contra lo que está grabado dentro de nosotros, el criterio que tenemos, el estándar que tenemos, los motivos que tenemos, contra el mundo, contra la corriente, contra lo que hemos experimentado. Pero Él dice que guardará en completa paz. Te bendigo para que experimentes la paz de Dios que guarda ese pensamiento. Cuando perseveramos, continuamos y nos aferramos a ello como la verdad absoluta. Por eso que podamos restaurar el verdadero agradecimiento, como dice 1 Tesalonicenses 5, dar gracias a Dios en todo. La persona deprimida nunca agradece, no da gracias, pero no es lo que sientes, es que tenemos que ser agradecidos porque te ha formado, te conoce, te ha llamado, te ha redimido, te ha rescatado, nos ha salvado, te ama y dice que le perteneces. Por eso el amor supera todo. El amor de Dios es que puede sanar todo lo que se ha grabado incorrectamente. Por tanto, no hay otro método que plantar la palabra correcta, absoluta, para que salga fuera todas esas cosas que se han grabado, que nos hacen sufrir, que nos hacen estar presos y que nos hacen estar mirando hacia otro lugar, comparando
envidiando, sintiéndonos mal, así que te bendigo para que restaures. Y si tú lo posees, es todo. Si tú lo posees, no tienes que mirar a nadie, no tienes que envidiar a nadie, no tienes que comparar a nadie. Te bendigo para que tu pensamiento, que en esta hora, cualquiera que sea tu situación, tu problema, tu necesidad, tu obsesión, tu adicción, tus manías, tus complejos, absolutamente hay poder en el nombre de Jesucristo. El Evangelio tiene poder. Amén. Os bendigo en ese nombre. Así que vamos a orar y la semana que viene continuaremos hablando sobre la sanidad del corazón y física. Oremos. Dios y Padre, te damos gracias porque tú nos has creado y tú nos has formado y nos has rescatado. Gracias por tu amor que es sanador. Señor, gracias porque tú nos has creado y has dado esta armonía perfecta en el ser humano para que te pueda dar a ti la gloria, para que podamos relacionarnos. Oro en el nombre de Jesucristo, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todas las heridas queremos tomarla como una plataforma para, Señor, superar, experimentar tu poder. Negamos toda la maldición y toda la herencia generacional y renunciamos y resistimos a creer las mentiras del diablo. Queremos creer solo tu palabra. Señor, ayúdanos a mirarnos a través de tu palabra. Ayúdanos a mirarnos a través de tu espejo, para que nuestra mente no sea confundida, no sea dividida y no estemos sufriendo, atados, anclados en el pasado y paralizados, bloqueados, incapaces de avanzar y de desafiar. Señor, en esta hora, cada persona que tú conoces, que amas, que está peleando, que está batallando, que tiene debilidad, que su voluntad está debilitada, que su mente, Señor, está controlada, asediada por pensamientos que están obsesivos y que traen aflicción. En esta hora, revela tu poder y tu amor a cada corazón, de forma que podamos verte a ti, que podamos vernos a nosotros mismos y aceptarnos y ver que tú eres el mayor regalo y que tú nos has creado como lo mejor. Ayúdanos a amarte a ti, a amarnos a nosotros mismos para poder amar al prójimo. Señor, en esta hora quebrantamos todo el poder de la oscuridad, todas las trampas y todas las mentiras, y te pedimos que extiendas tu mano para traer el orden, el balance, el equilibrio en las vidas, que traigas la verdadera paz en las mentes y en los corazones, Señor, de las personas que te conozcan, los que te conocemos, para que experimentemos tu poder y estemos preparando el futuro. En el nombre de Jesucristo, que está vivo, oramos. Amén. Amén. Os bendigo para que podamos disfrutar y que meditéis en esta palabra para que tengáis respuestas absolutas y las circunstancias, los temores se vencen enfrentándolos mediante el poder y la gracia de Dios. Así que nos vemos la semana que viene. Dios os bendiga.